saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana. Un saludo especial a Luz 9721, a Julia Martínez, a Megacidero, Jorge Nicholson, Caifán 234, al señor Alfonso Gutiérrez, al señor Más Baeza, a Rafael Candelaria, a Fernando Mejía, a Tranvía Virgo, a Víctor Recargado, a la Portero Rodrigo, a Jocelyn Guzmán, a Emanuel Aguilar y a todos los foristas de Fuerza Lavasoriana que comentan en mis videos. Quería contarles que el día de ayer subí un video dirigido a los testigos de Jehová italianos, usando su propia atalaya, para que reflexionen de un punto muy interesante que ya lo toqué a ustedes en forma muy superficial en uno de mis videos subido hace ya algunas semanas atrás. Y es esto del asunto de que la sociedad Watchtower, después de haber enseñado por décadas, y eso es lo que yo les dije a los italianos, este video reciente que acabo de subir para ellos, explicándoles este asunto para que reflexionen de que la sociedad Watchtower había enseñado por décadas, si no me equivoco, por el año de 1926, cuando Rutherford ya pensaba cambiar al esclavo fiel y discreto para que sea un grupo colectivo compuesto de una clase ungida que incluía a él y sus directores. Ya planeaba hacer este cambio y, digamos, deshacerse del pastor Russell, descartarlo como aquel esclavo fiel y discreto que Jesús escogió en 1878 para que diera el alimento oportuno a los domésticos a través de la revista de la Atalaya de Sion, como ya les expliqué. Les dije a los italianos que la Watchtower había enseñado desde 1926 hasta el 6 de octubre de 2012, cuando el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto anuncia que ya la inspección dichosa de su templo espiritual, de acuerdo a Malaquías capítulo 3, verso 1 al 5, ya no se había iniciado en 1918, como se enseñó por décadas, sino que más bien empezó en 1914 y duró 5 años hasta el inicio de 1919. Y este cambio se hizo de un plumazo, derogando una ley, por decirlo de un modo, que estaba vigente por décadas, y de un plumazo entre gallos y medianoche, la Watchtower dice, no, pues, Jesús jamás vino en 1918 a hacer la inspección, sino que en realidad vino 4 años antes de 1918, es decir, 1914, y duró 5 años la inspección. Y eso se los explico a los italianos en un video para que ellos reflexionen. Y no quería dejarlo pasar solamente para ellos, sino que también para todos los de habla hispana, que somos nosotros, para que también mediten en lo mismo, para que sepan qué cosa les puse en la mesa de los testigos de Jehová italianos para meditar. Y les expliqué pues que la sociedad Watchtower había enseñado esto como una verdad indiscutible, que Jesús vino en 1918 a hacer una inspección y encontró a una clase ungida, de un grupo de cristianos ungidos que desde 1879 ya estaban dando el alimento correcto y oportuno, y que fueron los únicos entre todas las religiones de la cristiandad que estaban dando el alimento de alta calidad y correcto, y que estaban dando el alimento de la relación verdadera a los domésticos oportunamente, y que entre todas las religiones descartó a todas y escogió a la única, a la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, y en ese momento, a partir de ese momento, recién escoge el esclavo fiel y discreto en la persona del juez Rutherford y el grupo de directores ungidos. Ya Rutherford ya había cambiado eso, ya había inventado esa idea de una reinvención para ponerse él como el esclavo fiel y discreto con sus directores. Inventa esta historia, este mito de que Jesús llegó ya no en 1878 como se había enseñado por muchos años atrás, sobre todo esta atalaya que ya les mostré del 1 de noviembre de 1944, página 331 y 332, donde la Watchtower nos había dicho que Jesús sí había llegado ya antes, 40 años antes de la dichosa inspección de 1918, y que había encontrado en 1878, es decir, 40 años antes de 1918, a un grupo de cristianos ungidos que Jesús escogió para que dieran el alimento espiritual oportuno a través del pastor Russell como el preparador de alimento espiritual. Entonces Jesús ya había escogido pues, al pastor Russell para que sea esa persona, para que sacara a los estudiantes de la Biblia y a la gente del mundo de la oscuridad a la luz maravillosa de las verdades bíblicas. Y eso les expliqué a los italianos, ¿no?
y que en 1918, oh, sorpresa, encontré un grupo de cristianos ungidos, los escojo esto como la religión verdadera, porque están dentro de la ciudad de Watchtower, que es la única religión verdadera entre todas las demás, que son religiones falsas, que sean doctrinas falsas de relación falsa, y lo que no hace, lo que sí sean las doctrinas de relación verdadera son los únicos, son de los estudiantes de la Biblia de la sociedad Watchtower, y ahí los voy a coger como esclavo y discreto a partir del 19. Y así quedó esta doctrina falsa, ridícula. Y la sociedad Watchtower enseñaba, pues, como digo, que Jesús arribó en 2018 a hacer esta inspección. Pero la Watchtower, como digo, de un plumazo, sí, el 6 de octubre de 2012, en tanto está de un borrón en cuenta nueva, y dice, no, pues no fue 2018, sino 2014. De un plumazo, así sin ajo, de entre gallos y medianoche, derogan una doctrina que se había enseñado como la verdad por décadas. Claro, yo me pongo a pensar, pues, cómo se habrán sentido los tíos que va italianos y hispanos, verse con esta sorpresa de que lo que ellos enseñaron como la verdad por décadas, por todo ser una mentira. ¿Cuántos años engañando a las naciones diciéndoles que Jesús vino a hacer una inspección en 1918 para escoger cuál es la religión verdadera de todas del mundo, y que escogió a la ciudad de Watchtower y rechazó las demás? Y escogió al pastor, al juez Rutherford y sus directores como el esclavo discreto compuesto colectivo, en secrecía colectiva, para hacer el esclavo discreto, para anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante, ¿no? Y emprender la separación de las ovejas y de las cabras. Quienes aceptaban el mensaje eran las ovejas y quienes lo rechazaban, el mensaje, eran las cabras. Y así era el criterio. Les dije a los italianos que 5 años antes del cambio, que el cambio se hizo en 2012, en el 6 de octubre, pero 5 años antes del 6 de octubre de 2012, en el 2007, 5 años antes, en 2007, la Watchtower había dicho que Jesús hizo su inspección en 2018, y les mostré a los italianos la cita atalaya que les voy a mostrar a ustedes, que les mostré a los italianos. Se los voy a traducir para que vean lo que la sociedad puso en esa atalaya en italiano con respecto a la inspección. Yo lo voy a poner ahorita para que lo vean, y se los voy a traducir para que vean las palabras que usa la Watchtower, que es importante analizar cada palabra que la Watchtower usa. Y aquí lo vemos en pantalla, y dice así, y vemos pues la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4, y dice así, voy a traducirlo, está en italiano, como le digo, es lo que les puse a los italianos, por eso la pongo esta atalaya en italiano para que vean qué cosas les puse a ellos, y se lo voy a traducir. Dice así el 4. La profecía de Malaquías predijo que Jehová, el verdadero Señor, acompañado de su mensajero del pacto, o sea, su Hijo Cristo Jesús, recientemente entronizado, vendría a juzgar e inspeccionar su propio templo o casa de adoración espiritual. Y dice, el tiempo fijado para que comenzara el juicio de la casa de Dios, evidentemente, y así les hago notar a los italianos, la palabra que usa la Watchtower, evidentemente llegó Jesús en el año de 1918, como ven ustedes acá. Repito esta parte. El templo fijado para que comenzara el juicio de la casa de Dios, evidentemente comenzó en el año de 1918. De la misma manera la podemos ver en la atalaya en inglés. Fíjense ustedes, el 1 de abril de 2007, en la página 22, párrafo 4, la ciudad Watchtower dijo lo siguiente. Miren, lo voy a traducir. La profecía de Malaquías predijo que Jehová, el verdadero Señor, acompañado de su mensajero del pacto, su entronizado Hijo, Jesucristo, vendría a hacer un juicio para inspeccionar su templo o casa de oración espiritual. El tiempo señalado para este juicio, para la casa de Dios, comenzó evidentemente, cuando arribó en 1918. O sea, evidentemente arribó en el año de 1918, cuando Jesús llegó para hacer su inspección a su templo. En inglés usa la misma palabra evidently arrived. Evidentemente arribó en 1918. La Watchtower en inglés también usa esa misma palabra, evidentemente, que se tradujo al italiano de la misma manera. Como ven, queridos amigos, uno lo lee rápidamente y lo pasa desapercibido, inadvertido, y no se puede analizar la palabra que usa la Watchtower acá, o usó
en esta atalaya de 2007, del 1 de abril, en el párrafo 4 de la página 22, en italiano, y dice: evidentemente arribó Gesù nel 1918, que significa que Jesús llegó evidentemente en 1918. Entonces, muy pocos testigos de Jehová o el público en general se puede analizar cuando lee esa atalaya. ¿Qué significa? Pues evidentemente. Sería interesante ponernos a ver qué significa, y para eso vamos a irnos al diccionario de la lengua española para analizar qué significa evidentemente. Veamos pues a continuación. Aquí pueden ver, queridos amigos, el diccionario de la lengua española con el significado de la palabra evidentemente que ha usado la sociedad Watchtower en la tarea del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 4, cuando dijo afirmativamente que evidentemente Jesús arribó en 1918 para hacer su inspección. ¿Qué significa la palabra evidentemente? La palabra evidentemente es un adverbio de modo, en modo evidente. Eso es lo que quiere decir, que Jesús vino en 1918 en una manera evidente. Y evidentemente significa, pues, sin duda alguna, de forma evidente, tal como les he dicho. Es la manera, el modo evidente. Evidentemente es el adverbio. Jesús vino en forma evidente. Sin duda alguna significa. Se emplea para responder, acá en el número 2 dice, se emplea para responder afirmativamente con énfasis ante algo que se considera evidente. Después sigue, más abajo dice sinónimos de la palabra evidentemente. Es un adverbio, dice sinónimo, como 2 y 2 son 4. Imagínense ustedes. Evidentemente, como 2 y 2 son 4. Claro, no se puede discutir, no se puede poner en duda que 2 más 2 son 4. Ni se puede poner en duda ni en discusión esta verdad. Después sigue diciendo sin duda, no hay lugar a duda, como digo. Obviamente, por supuesto, ciertamente, indudablemente, es otro sinónimo de evidentemente, desde luego, por descontado. Sí, señores, eso es lo que significa la palabra evidentemente. Y si vino en forma evidente, vamos a buscar entonces qué significa. Voy a poner acá arriba la palabra evidente. El adjetivo evidente. Ponemos evidente. Vamos a ver qué nos puede salir acá abajo. Vino en modo evidente. Es lo que quiere decir evidentemente. Vino en modo evidente. La palabra evidente significa, es un adjetivo. Evidente es un adjetivo. Dice que es completamente cierto. Evidente es un adjetivo. La evidencia es un sustantivo, pero evidente es un adjetivo. Dice que es completamente cierto, tan claro y manifiesto que resulta indudable o innegable. Cuando la sociedad Watchtower dice que evidentemente Jesús arribó en 1918, esto quiere decir que es completamente cierto, porque es en modo evidente. La palabra evidentemente viene del adjetivo evidente, que significa que es completamente cierto, tan claro y manifiesto que resulta indudable o innegable. Fíjese usted lo que dice el diccionario. Después dice, pues, que es el adjetivo, dice que es una proposición, una demostración, etcétera, de la cual nadie puede dudar racionalmente de su verdad. O sea, no se puede cuestionar, que nadie puede dudar en forma racional de su verdad. Es decir, que Jesús, cuando arribó en 1918 de manera evidente, de modo evidente, porque es el adverbio, de modo evidente, evidentemente, lo que quiere decir es que es una demostración
de la cual nadie puede dudar racionalmente de su verdad. No se puede racionalmente objetar esto. Dice además que es una expresión de asentimiento, asentar una cosa. Y sigue diciendo más abajo, vamos a ir bajando, ¿qué nos dice de lo que es evidente? Y nos dice que evidente es indudable, incuestionable, que es tan claro que no puede ser puesto en duda. Es evidente la felicidad de esa mujer. Sinónimos de evidente: patente, visible, manifiesto, ostensible, palpable, claro, indudable, axiomático, de cajón, obvio, fetén, dice marcado, elemental, inequívoco, perceptible, sabido. Como hemos visto, queridos amigos, la palabra evidentemente es un adverbio de modo, que significa modo evidente. Jesús arribó en una manera evidente, o sea, sin lugar a dudas. Y hemos visto que evidente significa que no hay lugar a discusión, sin duda alguna. Viene de ese adjetivo evidente, que viene a la vez del sustantivo la evidencia, que es un sustantivo. El adjetivo calificativo ahí es evidente. Se califica la venida de Jesús en un modo, se califica, el adjetivo califica, dice evidente. ¿Y qué modo vino? Evidentemente. Entonces, cuando la Watchtower usa evidentemente, quiere decir que no hay lugar a discusión, que no hay lugar a cuestionamiento, que no necesita reflexionar para poder cuestionar esa verdad indiscutible, que es una certeza, que es igual a decir 2 más 2 son 4. Imagínense ustedes. No se puede discutir, ni se puede razonar, ni se puede discutir que 2 más 2 es 4 porque es evidente. Cuando la Watchtower usa evidentemente como adverbio, está diciendo que Jesús arribó en modo evidente, es decir, de la manera evidente, que significa que no hay lugar a discusión, ni duda, ni poner objeción, no se puede refutar, no se puede cuestionar, no se puede poner en duda, no se puede poner en tela de juicio. Es una realidad, una verdad indiscutible, como 2 más 2 son 4. Entonces les dije a los italianos, si la Watchtower dijo que evidentemente, es decir, que en modo evidente, de manera evidente, Jesús arribó en 1918, quiere decir que no hay lugar a discusión, no hay lugar a cambio, no hay lugar a modificación de esa fecha, porque dijo que Jesús arribó en 1918 evidentemente, que como digo, significa en modo evidente, y la palabra evidente significa que no hay lugar a cuestionamiento, sin duda alguna, sin lugar a poner tela de juicio, indiscutible, sin duda alguna, de todas maneras. Todo eso significa evidente, que no se puede poner en cuestionamiento, no se puede razonar en contra de eso, no se puede poner en discusión ni en duda. Entonces, si la Watchtower dijo que Jesús vino en una manera evidente, es decir, que tenían la evidencia, que es un sustantivo de ello, y la evidencia no se puede cuestionar, no se puede discutir, no se puede objetar, no se puede cambiar, porque es evidente que fue en 1918. La pregunta que les hice a los italianos fue, ¿por qué la Watchtower cambió la fecha de 1918 a 1914 si la fecha de la impresión fijada para 1918 estaba evidenciado, porque había evidencia de ello, porque era evidente ese hecho? Es decir, no se puede cuestionar, ni dudar, ni poner en tela de juicio, ni se puede pensar, ni repensar para cambiarla. Y que es inobjetable sin duda alguna.
como 2 y 2 son 4. Entonces, acá hay dos cosas. O la sociedad publicó una mentira en la Atalaya de 2007 que acabamos de leer en italiano, que dijo que esto era en modo evidente, que no cabe duda, que no hay lugar a cuestionamiento de refutarlo, porque eso ubica evidente, que es algo que no se puede cuestionar, que es una verdad inobjetable, indudable, sin duda alguna, indudable, de todas maneras, sin duda alguna, todo es un sinónimo. Entonces la Watchtower nos afirmó que ellos tenían la evidencia y que no había lugar a dudas de eso y que no se podía cuestionar esa realidad, esa verdad, que fue el año 1918 que Jesús arribó. ¿Por qué la Watchtower, después de 6 años, cambia algo, una fecha de 1918, como se decía que fue la fecha de impresión, por el año 1914 ahora, cuando había evidencia inobjetable, indudable, incuestionable, que ese fue el año? Entonces vuelvo a repetir, y así lo dije a los italianos. Entonces esto quiere decir que la Watchtower, hay dos posibilidades: o que mintió en la Atalaya de 2007 y que no tenían ninguna evidencia de eso, que era una mentira, o si tuvieron la evidencia y ahora lo cambiaron, entonces son unos apóstatas. Abandonaron una verdad que ellos tenían evidencia para cambiar una fecha de la cual no tienen evidencia, puesto que no se puede tener evidencia de dos fechas diferentes por un solo hecho. Es imposible que yo diga que tengo evidencia que Jesús vino en 1918 y también vino en 1914 para hacer la misma acción de limpieza o refinamiento. No puede ser. O es una o es la otra. Entonces, si la Watchtower dice ahora que fue en 1914, entonces quiere decir o dos cosas: o la Watchtower es una religión apóstata que abandona sus propias doctrinas verdaderas, de la cual publicó la fecha de 1918 porque tenían la evidencia que fue así, y ahora apostatan de esa fecha, que era la fecha correcta de la inspección, porque tenían la evidencia, y cambian por otra fecha de la cual no tienen evidencia. No me pueden decir que tienen evidencia, que es evidentemente que Jesús vino en 1914, porque no puede tener evidencia de dos fechas diferentes por una misma acción, que era el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3, 1 al 5, que tenía que hacer una labor de refinación y limpieza, que eran tiempos de pruebas y zarandeos que tenía que pasar la Watchtower, y que fue eso en 1918, como se nos enseñó, y que había evidencia de ello. Y no lo pudo cambiar después por 1914, puesto que ya había evidencia que Jesús vino en 1918, como dijo la Watchtower de esta Atalaya de 2007. Había evidencia, que era indiscutible, que no se podía poner en duda eso. Entonces, si la Watchtower cambia esa fecha, o hay dos posibilidades: o nos mintió en la Atalaya de 2007 y no había ninguna evidencia que Jesús arribó en 1918, y que no fue evidentemente, que es una mentira, o la Watchtower apostató de sus propias enseñanzas, que eran la verdad, puesto que había evidencia que era así, y que fue en 1918 que Jesús arribó y ahora lo cambio porque me da la gana. Entonces la Watchtower se volvió una religión apóstata que abandona una verdad, una realidad que ellos afirmaron que había evidencia de eso, que era evidente que Jesús vino en 1918. ¿Se dan cuenta? Así le dijo a los italianos, dejó pensativos, así cabezones. La Watchtower cambia doctrinas que ellos afirmaron que no daban lugar a cuestionamiento ni a duda, ni a poner en tela de juicio una verdad como era el ser algo evidentemente o evidente. Lo que es evidente no se puede cambiar, como hemos visto acá en el diccionario, que evidente es algo como 2 y 2 son 4. Es evidente, pues, ¿no es cierto? No puedes cambiarlo. 2 más 2 son 4, no puede ser ni 5, ni 6, ni 3, ni 8. 2 más 2 es 4. Evidentemente 2 más 2 es 4. ¿Se da cuenta? Porque es evidente. O puedo decir, evidentemente 2 más 2 es 4. ¿Se dan cuenta? Evidentemente 2 más 2 es 4 porque es evidente. Y la Watchtower dijo que evidentemente Jesús arribó en 1918. O sea que Jesús vino en 1918, que es evidente que fue así, que hay pruebas de ello, que es irrefutable, que no se puede poner en tela de juicio, no se puede dudar ni objetar. Entonces la Watchtower
¿Por qué cambió esa fecha? Si la de 1918 era incuestionable, indudable, incambiable. Puesto que había pruebas que era así. Como 2 y 2 son 4. No puedo decir ahora que 2 y 2 son 4 es igual a 5. Y decir, sí, pues, 2 más 2 es 5. Es lo que dice la Watchtower. Pero si había evidencia que 2 más 2 es igual a 4, que es evidente. Eso muestra pues que la Watchtower es una religión falsa, mentirosa, que de un plumazo cambia una enseñanza que ellos aseguraron que había evidencia de eso, que Jesús arribó en 18. Y cuando dice Watchtower usó la palabra evidentemente, quiso decir que tenía evidencia de ello. Y cuando uno dice que tiene evidencia, la evidencia es indiscutible, porque son pruebas irrefutables. La evidencia es algo que se hace visible y se muestra, y que es una forma de... es una prueba irrefutable, indudable, indiscutible, sostenible con el tiempo. Pero la Watchtower mostró que esa ciencia no era sostenible con el tiempo, y después de 86 años de haber enseñado como la verdad, lo tiran a la basura, como un elemento falso. Y esto muestra pues que esta tradición es falsa. Y cuando yo me sorprendo pues cuando dan el cambio así alegremente con la cara sin sangre en la cara, ahí ese cuerpo gobernante, dan el discurso ahí en Teatro Stanley para anunciar ese nuevo cambio de la fecha de dispensación, y tienes ahí un público de ganado, porque es un ganado que aplaude. Qué bien, pues me cambiaste la fecha de dispensación que enseñé como la verdad por 86 largos años, ahora me dice que no fue 2018, sino 2014, muy bien, pues ya aplauden todos como unos babosos ahí. Porque es lo que digo, pues. La Watchtower no tiene miembros seres humanos, tiene un ganado ahí. Tiene ganado que camina en 2 patas. Sí, porque una persona racional daría el grito al cielo y llevaría pues sus tomates y su huevo podrido para lanzárselo al cuerpo gobernante del Teatro Stanley y tirárselo a todos esos 8 babosos. ¿Cómo voy a permitir que usted me tomen el pelo después que yo he salido a predicar al servicio del campo, que Jesús ha hecho una inspección en 2018 y que en 1919 escogió la religión verdadera? Y ahora me dicen que la inspección no fue en 2018, en 2014 y lo cambian y todos aplauden como unos babosos eso. Porque lo dice 8 sujetos, cambian la fecha en vez de reclamar y decir, un momento señores, entonces enseñó como la verdad por 85 años, nosotros nos hacemos llamar como la verdad. ¿Qué tipo tiene usted hermano en la verdad? ¿Por qué expulsaron al hermano tal de la verdad? ¿Cuándo se va a bautizar el hermano fulano mengano en la verdad? Y resulta que de verdad no tienen nada. Son verdades con fecha hasta nuevo aviso, son verdades con hasta nuevo aviso, hasta que ven otro cambio. Los Watchtower y sus miembros tienen verdades con fecha de expiración, que están sujetos a cambios sin previo aviso. Y así es. Como los precios que se cambian sin previo aviso. Así es, pues amigos. Y este video lo subí en italiano y quería ponérselo a ustedes para que vean cómo esta religión de ultra falsa, que algo que habían asegurado que era evidente que Jesús vino en 2018. Y después lo cambia y dice que no fue así. Estos son mentirosos, pues. La Watchtower nos mintió. No había ninguna evidencia que fue en 2018, porque de lo contrario no hubieran cambiado. Salvo que, como digo, la Watchtower se ha vuelto una religión apóstata de sus propias doctrinas que son enseñadas como la verdad, puesto que ellos tenían evidencia que Jesús arribó en 2018 para hacer la inspección y ahora dicen que no. Habiendo la evidencia que fue así, 2018, abandonan esa enseñanza y cambian la fecha de inspección. Entonces son los apóstatas. Entonces no hay que buscar apóstatas en los miembros, está en la cúpula de la Watchtower. Son los primeros apóstatas que abandonan doctrinas que ellos dijeron que tenían evidencia que eso era así. Y ahora dicen que no es así, que es otra fecha. Pero ellos nos dijeron que tenían evidencia que Jesús arribó en 2018, cuando puso la palabra evidentemente, tal como he explicado. Bueno, eso es lo que quería decirles, espero que les haya gustado este video y que quise compartir también para el público latinoamericano, para que ellos también se enteren de este breve pero bastante, muy interesante punto para reflexionar, amigos. Buenas noches y hasta la próxima.